Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Día viernes, día de mi querido Garfield. ¿Cómo está, amigo mío? Muy bien, mi querido, ¿cómo está usted? Bien, bien, aquí en la lucha, viendo desde las tribunas cómo van sucediendo las estupideces en nuestro país. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? De repente uno no entiende nada, dice todo patas para arriba, todo el mundo al revés, pero bueno, en eso estamos y me imagino que hoy día vamos a conversar un poquito de aquello. Bueno, ustedes saben que yo con esto de la pandemia estoy bien preocupado porque siguen los contagios y todo lo más, pero de repente los números no me cuadran. Bajan los números, ahora hay cuarentena total en la región metropolitana, pero para ir a votar no hay problema, ¿no es cierto? Medio raro esta cuestión de la pandemia. Yo no sé si efectivamente se está manejando bien. Fíjate que por ahí leí alguna información que el 60% del PIB en Chile está en cuarentena. Nada, van a decir ya estos economistas, lo único que les interesan los números. No, pero el 60% del PIB significa que se van a perder muchos puestos de trabajo, más todavía. Imagínense un restaurante que tuvo la ilusión de volver a abrir, tuvo 3 días abiertos y ahora lo vuelven a cerrar, vuelta a despedir la gente, vuelta a no tener ingresos. ¿Qué pasa con eso? La salud de la gente se empieza a afectar, porque el tema económico también afecta a la salud, afecta a la alimentación, afecta los costos de salud de la gente. O sea, no es inocuo esto de las cuarentenas. Yo escucho a la gente a la izquierda que lo único que quiere es cuarentena, como que si la plata cayera del cielo. Bueno, quería sacarme esa espinita, pero encuentro que esta cuestión ya no se está manejando bien. Sergio Mendy, ¿cómo está mi querido amigo? Tiene la palabra. Estoy muy bien. Antes que entremos a la intoxicación de la política, porque que nos vamos a intoxicar los dos hablando de política. Quiero tocarle un tema previo como para partir el fin de semana cuarentenado. Y le quería tocar el tema del placer, que es un tema que para usted y para mí es bien importante como lo es para todos los seres humanos. ¿Está de acuerdo con eso, no? ¿El placer? No, el placer, sí. El placer. Partió bien, partió. Me gustó cómo partió el programa. Vamos con el placer. El placer es un tema muy práctico porque todos lo experimentamos. El placer se opone al dolor o al sufrimiento, cosa que existe mucho dentro de nuestra vida cotidiana. La vida es muy dura. Hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento. No es lo mismo el dolor que el sufrimiento. El dolor existe sí o sí. El sufrimiento es cuando uno arrastra el dolor. El sufrimiento es cuando uno no le da un sentido al dolor. Pero no voy a entrar en eso todavía. Para los cabalistas, los intérpretes místicos de la creación bíblica, el placer es un punto crítico de la creación. Mire qué interesante la derivación. ¿Usted cree que nosotros podríamos vivir sin placer? Con el dolor y con el sufrimiento que acarrea la vida, porque uno sale a la calle y ve cantidades enormes de dolor y sufrimiento, ¿no? Uno mira la televisión y ve sufrimiento. Si no hubiese placer, ¿usted cree que la gente no se suicidaría en forma masiva? Es interesante, es interesante la pregunta. Entonces, quiere decir que el placer cumple un rol muy importante en la creación y en la sobrevivencia. No se me ocurre un mundo en que no haya ni un solo placer. Ahora, en los cabalistas dicen, esto es una interpretación mística, por supuesto, de la creación, que en este caso, como es bíblico, hay un creador que es Dios. Dios es por supuesto, no sujeto a imágenes, no es entendible, está fuera de nuestra razón. Hay un misterio enorme de por qué Dios quiere crear. Ahora, saltándonos ese misterio,
asumiendo el dogma de la creación, para que Dios pueda crear, Dios solo da. Dios es la perfección, no necesita nada. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Yo tengo un matiz con respecto a eso, pero si quiere termina la idea y después yo le doy mi opinión. Ya, entonces Dios emite su luminosidad, su amor, su sabiduría, pero alguien tiene que recibirlo, o algo, que es la creación. Entonces, para que la creación, dentro de lo cual está el ser humano, quiera recibir, tiene que crear la función del placer, porque si no, ¿por qué vamos a recibir? Entonces, los contenedores de la luz divina, o de la creación, o de la fuerza, llámelo como quiera, del universo, el placer es fundamental para que se reciba esa luminosidad. Entonces, y voy a pasar inmediatamente a los placeres, a los tipos de placeres. Desde el punto de vista espiritual, el secreto, el gran secreto de la existencia espiritual es aprender a transformar el placer de recibir en placer de dar. Porque si la divinidad solo da, para parecernos a la divinidad también tenemos que dar. Pero como estamos programados para recibir, la transmutación de recibir por recibir al recibir por dar es el ejercicio del mundo espiritual. No voy a entrar ahí porque ese es un tema más de valores, pero quiero ir a lo práctico. Los tipos de placer. Y hay básicamente 4 tipos de placer. Primero, el más simple y el más extático, no el más extático, el más inmediato, es el placer del cuerpo. ¿Está de acuerdo con eso? El placer absolutamente físico, la piel, los sentidos, el sexo, la comida, el olor, la música. El placer físico es muy intenso, muy inmediato y se siente físicamente. Ese es un tipo de placer. Después está el placer de las emociones, que es otro tipo de placer distinto, que tiene que ver con las distintas formas de amor, amar y ser amado, a la pareja, a los hijos, a los padres. Dígame, ¿no le da placer a usted cuando se encuentra, por ejemplo, con su Garfield regalón, su amigo? A mí me da placer encontrarme con usted. Sí, a mí también. Uno cuando se va a juntar con los amigos o las amigas, uno siente placer, ¿o no? Porque uno se siente querido, uno quiere, transmite amor. Entonces, y hay muchos tipos de emociones. Hay también emociones, por ejemplo, cuando usted recibió su título de maestro, ¿no se emocionó un poco? Se emocionó. Entonces está el placer del cuerpo, el placer de la emoción, pero hay 2 placeres más que son los más complejos y los más difíciles, que son el placer del intelecto, que tiene que ver cuando uno entiende las cosas, con las ideas. ¿Se acuerda cuando usted era chico y empieza a descubrir cosas del mundo, cómo funciona el cuerpo humano, los planetas, que la Tierra? Imagínese el placer que sintió Copérnico cuando determinó que el Sol no giraba alrededor de la Tierra, sino que la Tierra giraba alrededor del Sol. ¿Usted se imagina el placer que tiene alguien cuando descubre o inventa una idea? Y finalmente está el placer espiritual, que es la capacidad de relacionarse con lo superior, con lo que es más grande que nosotros. Eso a la cual la razón no llega, y también hay placer. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Que nosotros necesitamos, para tener una buena sociedad y una buena vida, los 4 tipos de placeres que corresponden por lo demás a los 4 grandes centros del ser humano. El cuerpo, la emoción, el intelecto y el espíritu, que corresponden también en las grandes tradiciones alquimistas y espirituales a los 4 grandes elementos con que está formado el mundo, que son el fuego, el aire, el agua y la tierra, que no son el fuego propiamente tal, sino que corresponden la espiritualidad, el intelecto, la emoción y la materia. Entonces, el placer del cuerpo y el placer de la emoción son los más fáciles. Sin embargo, el placer intelectual y el placer espiritual requieren de esfuerzo. Uno tiene que estudiar, en el caso del intelecto uno tiene que estudiar mucho para llegar a tener el placer de conocer las nuevas ideas, entender cosas del mundo.
Imagínense cuando uno entiende cómo funciona la economía y uno es capaz, imagínense el placer de ser capaz de hacer una predicción. Predicciones simples, por ejemplo, si usted controla los precios, va a haber un mercado negro. Entender eso produce una forma de placer intelectual, por supuesto. Entender cómo funciona el ser humano, entender cómo funcionan los artefactos, entender la tecnología, todo eso requiere mucho esfuerzo. Sin embargo, los dos primeros no requieren ningún esfuerzo. Si a usted le hacen un cariñito, usted siente placer, ¿o no? Para no hablar de otras cosas más intensas. Entonces, ¿de qué depende que nosotros seamos capaces de tener? Ahora, no es que uno tenga que tener 25, o sea, exactamente igual la cantidad de placer en uno o en otro aspecto, porque los seres humanos somos todos distintos, y yo voy a agregar, gracias a Dios. Gracias a Dios. Oiga, tenemos que hacer la pausa, pero sigamos conversando un poquito más de esto, porque me parece súper interesante. Bien, y estamos de vuelta, queridos amigos, con esta interesante conversación que nos ha propuesto Sergio Menni. Yo cuando te dije que tenía un matiz con respecto a la divinidad, el único cuestionamiento que yo siempre me hago, yo he conocido gente, no sé si tú conoces ese tipo de gente, pero he conocido gente que todas las fatalidades le llegan a ellos. Entonces, ¿por qué Dios, que es el Padre supuestamente de todos nosotros, de repente a algunas personas le manda puras cosas malas? El hijo enfermo, problemas económicos, se le vuelve a enfermar el hijo, se contagia 4 veces, en cambio otros tienen una vida con muchos más placeres. Yo entiendo que el placer es una compensación necesaria para el sufrimiento. Como tú bien dijiste, nadie podría vivir solamente con puro sufrimiento. El placer es una compensación. Sin embargo, de repente, tú decís que uno piensa que la injusticia parte incluso de la divinidad, porque a algunas personas les toca mucho más duro, pero mucho más duro la vida, enfrentar la vida, y a otras menos duro. Ese es el único cuestionamiento que yo siempre me hago con respecto a este Dios, Sergio. El Dios, la religión con un Dios es una forma de espiritualidad. Yo hablo en general en una espiritualidad un poco más amplia, y efectivamente lo que tú planteas es un problema teológico muy interesante, muy antiguo, y es por qué a los malos les va bien y a los buenos les va mal. ¿Sí? Que son tuyos. Efectivamente es así. ¿Qué suena, mi querido? No sé. ¿Está con un ruido usted? Suena como si hubiera un pollito piando. Bueno, puede ser que estoy al aire libre, ya. Ya, lo que efectivamente esas son preguntas teológicas, pero lo que yo voy es que existe un placer en la espiritualidad, que es en el contacto con aquello que es claramente superior a nosotros en todo sentido. Llámale el universo, llámale la nada, llámale la verdad, llámale como tú quieras. Hay ese contacto, esa sensación de tener ese contacto, esa comunicación, produce un placer enorme porque da confianza. Eso es la fe en su sentido más amplio. Todos los seres humanos tenemos fe. Eso es una cosa que es muy importante decirla. Nosotros los seres humanos venimos equipados con la capacidad de la fe. Otra cosa distinta es en qué ponemos la fe. Algunos la ponen en Dios, otros la ponen en las lucas, la izquierda la ponen en el Estado, otros la ponen en el psiquiatra, otros la ponen en la familia, otros la ponen en sí mismo, que la mayor parte de los seres humanos al final
tienen fe en sí mismos porque van cambiando sus valores de acuerdo a las circunstancias y por lo tanto lo que creen que son ellos. Pero el placer de la fe en su sentido amplio es precioso. Ahora, en estas 4 dimensiones del placer, el cuerpo, la emoción, el intelecto y el espíritu, está también la parte, todo en este mundo viene imperfecto y por lo tanto viene polar. Lo que se opone al placer físico es el dolor. Y también en la búsqueda del placer nosotros podemos cometer excesos como la droga o el abuso del cuerpo. No usted ni yo, por supuesto, que somos puros. Sí. Pero no se mete. Salga de ahí, salga de ahí, como dicen los entrenadores. Salga de ahí, salga. Salga. Tire la pelota para el córner. Tire la pelota para el córner. No, ya. Pero dígame una cosa, nosotros no gozamos cuando nos vamos a comer ahí a la cabrera el filetito ese de guayú. Sí, obvio. Nosotros somos en ese sentido bien hedonistas, nos gusta el placer, a usted le gusta subirse a la moto y partir en esos viajes largos, a mí me gusta navegar, a usted también le gusta navegar, los olores ricos, a usted le gusta escuchar la música, ¿a quién no le gusta que le hagan cariño? Fíjese que esta forma de placer más baratas que uno puede obtener. Yo le pregunto, ¿cuánto cariño de piel recibe uno en la vida a medida que se va poniendo viejo? Poco, ¿verdad? Así es. Uno recibe mucha piel cuando es niño, porque los padres y todo el mundo abrazan, y después vamos perdiendo el que a uno le hagan cariño, y también uno hace poco cariño, ¿no? Entonces nosotros vivimos arrancando del dolor, persiguiendo el placer. Todo esto tiene que ver con una introspección de decir, ¿cómo me voy a regalonear yo a mí mismo dependiendo de dónde quiero los placeres? En el cuerpo, en la emoción, en el intelecto y en el espíritu. En las emociones, por ejemplo, lo que se opone a las emociones es el sufrimiento. Entonces nosotros andamos todo el día tratando de evitar los sufrimientos, postergamos los problemas, le sacamos el potín a la jeringa, ¿sí o no? Evitamos los enfrentamientos, evitamos el sufrimiento porque duele. Y en el intelecto tiene que ver también mucho con el trabajo, tiene que ver con la preparación, con las nuevas ideas, con el talento profesional, pero también tiene que ver con el fracaso, porque cuando uno fracasa con sus ideas, el dolor también es tremendo. Cuando uno está en la pega y se la juega por una cosa que no funciona, ¿qué es lo que pasa ahí? Uno sufre con su ignorancia. Y en el intelecto también están las causas. ¿Y sabe qué cosa hay en el intelecto que es muy interesante, que produce mucho placer? La curiosidad. La curiosidad por saber y entender cosas. Entonces, ¿de qué depende la combinación de placeres que tiene una sociedad? Y eso es a lo que quiero llegar como preámbulo a la política, para no latear más con este tema, pero nosotros tenemos una sociedad en Chile que está muy focalizada en el placer del cuerpo, está muy focalizada en la emoción fácil y muy poco trabajada en el placer intelectual, en el interés por saber cosas y entender cómo funciona el mundo, y lo hemos reemplazado con causas fáciles y con slogans, y muy decaída la espiritualidad en Chile. Está muy decaída. Y yo creo que lo hemos comentado otras veces usted y yo, dado que Chile es un país esencialmente cristiano y particularmente católico, a pesar de que los evangélicos han aumentado muchísimo su participación en la espiritualidad chilena, la literal cuasi desaparición de la iglesia del espacio público trae consigo una caída en la espiritualidad, porque Chile es un país muy católico y muy cristiano, y por lo tanto de ahí extrae su espiritualidad. Y esa fuente daría la impresión de que está bombeando poco a la sociedad, ¿o no? Así es, ¿no? Después de la crisis de la Iglesia Católica y también de la Iglesia Evangélica, que son las dos principales religiones de Chile, la verdad es que han estado total y absolutamente ausentes
del debate valórico, prácticamente no, fuera de los que siguen una religiosidad muy metódica y que van todos los domingos a misa o que tratan de ir. Con la pandemia hoy día es más difícil, pero efectivamente eso ha estado totalmente ausente del quehacer nacional. Estoy plenamente de acuerdo contigo. Y por eso la política y las personas que participamos en esto se van emporcando porque no está la autoridad moral reforzando los valores, el respeto al prójimo, el respeto a la ley, el cuidado por el otro, el no mentir, el no robar, contra la delincuencia, todas las cosas. Mire, si nosotros respetáramos los puros 10 mandamientos, Chile sería infinitamente mejor, ¿no? Y la política sería infinitamente mejor. Entonces, cómo uno debería hacerse como una especie de escáner del placer, de lo que quiere, de lo que quiere en placer físico, en placer, porque también está en otro lado los espiritualistas que se transforman en ascetas y que niegan toda forma de placer corporal, en el cual claramente usted y yo, que somos glotoncitos, no estamos incluidos. De ascetas no tenemos nada nosotros, ¿no? Definitivamente no. Imagínese a usted por ejemplo, más que a mí, usted es fashion. A usted le gusta vestirse bien, a usted le gusta andar a la moda, usted se combina con los pañuelitos y eso le da placer, ¿no? Le da placer saber que se ve bien, ¿o no? Bueno, pero es que usted también tiene su estilo de vestirse y también le da placer vistiéndose así, o sea, no tiene que ver con... Obvio, pero yo soy menos preocupado del fashion que usted. No estoy diciendo que sea bueno ni malo, porque yo, como usted bien dice, a mí me gusta vestirme de una cierta manera, muy pareja, muy aburrida, pero que a mí me gusta mucho. Sí, claro. Me gusta esa forma. Entonces, ¿de qué depende todo esto? ¿Y cuál es la forma armónica de que una sociedad sea equilibrada? Bueno, la sociedad requiere estas 4 dimensiones desde el punto de vista del placer y desde el punto de vista del desarrollo del ser humano. Y entonces ahí interviene la familia. La familia es clave, ¿o no? La familia da las pautas del placer. Por ejemplo, mi padre, que en paz descanse, mi papá era astro para comer, le encantaba comer rico. Le encantaba llegar las ensaladas, le encantaban las frutas, le encantaba la comida rica. Bueno, y uno le gusta la comida rica, pues. En Lo cambio, que se hereda hay no familias... se hurta. ¿Ah? Lo que se hereda no se hurta. Claro, por ejemplo, yo voy a comer a su casa y son unos festines que hace su señora, y todo rico, y como buena señora paisana, igual que las mujeres judías y las griegas, todo lo que coma a uno le parece poco, ¿no? La forma de mostrar cariño es dando comida. Bueno, porque el cariño produce el placer. Entonces, la familia es muy importante. La educación es muy importante porque la educación va a afectar el placer intelectual y espiritual. La cultura, entendida la cultura como la conciencia colectiva, el mapa de la realidad que tenemos, nos indica las cosas que la sociedad entiende como buenas y malas, donde que pone el arte. La cultura no es la erudición, la cultura es lo que tenemos en común, el mapa común de realidad. Entonces, la familia, la educación y la cultura son claves en el equilibrio de esto. ¿Y qué es lo que hemos visto en Chile? En mi opinión, la familia, muy poco cultivado el tema de la familia. Hoy día hay familias diversas, y yo soy partidario de la familia diversa. Pero esa familia diversa está como poco elaborada, es como todo transitorio, es como no hay una devoción a la familia. En cualquiera que sea la forma de familia, a lo que digo, yo soy partidario de la familia diversa. La educación es un desastre, porque tenemos un porcentaje de educación pública muy grande que está dominada por gente que quiere adoctrinar, no gente que quiere educar. Adoctrinar y educar son cosas distintas. Y la cultura nacional, que es el acuerdo colectivo, está en una crisis que se nota en la política,
porque estamos literalmente en guerra. ¿Aló? ¿Aló? Sí, te estoy escuchando atentamente. Ese era mi tema a partir y una invitación a nuestros auditores por que hagan su balance y aborden el tema del placer en forma consciente. ¿En dónde necesito más? ¿En dónde me sobra? ¿Cómo balanceo? ¿Cómo le enseño a mis hijos? ¿Cómo logro un equilibrio entre el placer y sus opuestos? Muy interesante el tema. Vamos a hacer la pausa de esta hora. Les recuerdo que ustedes pueden participar de esta conversación escribiéndonos a conectados@radioagricultura.cl o a través de nuestro WhatsApp. Usted nos manda su WhatsApp de voz para escuchar también lo que ustedes están conversando. Les recuerdo el número, el más 569 42 48 9804. Pausa comercial y regresamos con Sergio Méndez. Ya estamos de vuelta. Voy a leer el mail de Francisco Gallardo que dice: entonces el libre mercado es de las cosas más espirituales, ya que ambas partes están entregando y satisfacen necesidades del otro. Me pregunto si será cosa del idioma que veamos de forma negativa el mercado, ya que asociamos gasto a usar el dinero, también el deterioro de algo, y en inglés son palabras distintas. Interesante el análisis que hace Francisco Gallardo. Pero vamos a escuchar a la gente en WhatsApp y después comentamos todos los comentarios. Vamos. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Checho, acabo de tomar el metro. Entonces, ¿qué opino yo? Tan sucios los metros. Ahí veo partes sucias. Seguramente despidieron a gente que hace el aseo. ¿Tú crees que el gerente se bajó el sueldo? Esto, de San Clemente. Don Sergio, buenos días. Por acá Enrique, de la Comuna del Bosque. Oiga, don Sergio, me siento engañado por este gobierno. Me hizo sacar la tarjeta del COVID y ahora para lo único que me sirve es para darme vuelta en el patio de mi casa. Yo trabajo vendiendo acá en el metro y de nuevo volver a arrancar de carabinero. ¿Por qué ando trabajando? Porque con lo que me dan no me alcanza. No más cuarentena, don Sergio. Un saludo, Enrique. Hola, buenos días. Soy Verónica Munita. Creo que hemos llegado a tal nivel de emergencia en el tema de la pandemia y hemos comprobado que las cuarentenas no son efectivas porque no se están cumpliendo, que se justifica que la entrega de las ayudas económicas esté supeditada a que las personas se hayan vacunado. Le propongo eso al gobierno de Chile. Muchas gracias. Aló, Chechito. Buenos días, acá habla Gerardo de Puente Alto. Sergio, con respecto al placer que están hablando, lo malo que la gente tiene que saber controlar los placeres, porque hay placeres que destruyen, hay placeres que construyen. Hay gente que disfruta destruyendo, hay otra gente que disfruta construyendo, hay gente que disfruta violando, hay otra gente que disfruta acariciando, haciendo cosas buenas. Y para eso están las leyes que controlan los placeres de las personas. Gracias. Interesante. Sergio. Claro, el tema, qué bueno el comentario del auditor, porque efectivamente es un tema que hablamos poco y que buscamos mucho, pero sin meditarlo, y efectivamente los placeres conducen a grandes discusiones. Ahora, los sistemas, por eso es tan importante la sociedad libre, la sociedad donde reconoce que los individuos somos únicos e irreproducibles
y por lo tanto nuestra combinación de placer, dolor, búsqueda, nuestra mezcla de lo físico, lo emocional, espiritual e intelectual es distinto, y necesitamos una sociedad libre. Y eso nos lleva, por ejemplo, a lo que está pasando hoy día en Chile, que a mí me llama mucho la atención. Voy a partir por una pequeña pelada. ¿Está bien la palabra, señor, o no? Sí, va a pelar a alguien, pues está bien, se entiende por lo menos. Voy a pelar, pero sin que se me saque la cadena, ¿ya? Ya. Ayer trascendió por las redes, específicamente lo publicó Cristian Bofill, que es un periodista muy serio en Chile, muy serio, lo publicó en su medio ex ante, y él sacó la información del viaje del presidente. Un viaje que la Moneda tenía absolutamente oculto, porque el presidente se suponía que iba a viajar el 22, se iba a ir por 10 días a Europa, a sacarse una foto con el Papa y otra foto con la señora Bachelet y otra foto con el presidente de Francia, en estas circunstancias tan complicadas que está Chile. Y lo tira ex ante, y por lo tanto genera un impacto enorme, y en eso las redes sociales, pucha que son importantes, porque cada tanto tiempo sacan esta información que solo puede salir por las redes sociales porque los medios van muy atrasados con respecto a esta velocidad. Y entonces, aparece una crítica muy fuerte al presidente, porque a lo menos parecía un descriterio, que nadie puede entender que en este momento, en estas circunstancias, el presidente se vaya a Europa. Nadie entiende que la Cancillería, no haya nadie en la Cancillería capaz de decirle que no es apropiado, que no es atinado, que el equipo político no sea capaz de decirle que va a generar problemas enormes, como de hecho lo generó. Cuando genera el problema y ya aparece en todos los medios, entonces el vocero de gobierno, Belolio, sale a hacer una defensa a ultranza del viaje del presidente y dice, no, porque esto es un viaje que está programado hace mucho tiempo y que es una política de Estado y las relaciones de Estado requieren presencia y por lo tanto este viaje se va a hacer porque es muy importante, porque además va a ir a negociar no sé qué cosa. Todo poco creíble. Bueno, se produce toda esta crítica, que la crítica fue transversal, ¿no? Desde la oposición hasta el oficialismo criticamos esta falta de criterio. Y por lo tanto, unas horas después, el presidente cancela el vuelo, cancela el viaje. Y aparece el señor Belolio diciendo que el viaje se cancela porque no estaban en antecedentes de la situación sanitaria que anunció el gobierno una hora después que el ministro Belolio dijo que el viaje iba y lo fundamentó. Entonces, eso es una tomadura de pelo muy grande, chico. O sea, el propio gobierno. Esto no viene ni del pueblo. Yo no creo que sea una tomadura de pelo, Sergio. Yo creo que cuando es como cuando te han pegado tantos golpes en la cabeza que te levantáis mareado y así cualquier cosa. Yo creo que el presidente, ahora sí, pues yo nunca he creído que el presidente esté enfermo, como algunas cosas, pero yo creo que está totalmente fuera de su punto de equilibrio. O sea, es cosa de... En tenis se le llama cuando uno pierde una pelota que no ni siquiera lo apuró nadie y pierde la pelota, se llama error no forzado. El gobierno está cometiendo errores no forzados permanentemente. Usted y yo, conozco su pensamiento, por eso me atrevo a hablar por usted, estamos los dos de acuerdo en el matrimonio de personas del mismo sexo, porque somos liberales en términos valóricos y en términos económicos. Y siempre lo hemos defendido, no es que lo defendamos ahora, lo hemos defendido desde hace mucho tiempo, a pesar de que la gran mayoría que piensa como nosotros está al otro lado del tema. Sin embargo, el presidente comete el error de anunciar en su cuenta pública el tema del matrimonio, generándose un problema que no tenía ninguna necesidad de generarse. Entonces uno dice, da la sensación
de que al presidente en este minuto le importa todo, nada. Porque no digamos que no tiene experiencia política, fue presidente de un partido político, ha sido presidente por segunda vez, sabía perfectamente que su anuncio iba a dividir más a su sector, y hace esto. Lo mismo con el viaje. Si no hay que ser experto en política, está la cagada en el país, la gente en cuarentena, no bajan los contagios, estamos con un problema económico gigantesco, ¿no es cierto? Estamos con elecciones a puerta, y el presidente decide ir a hacer un viaje que efectivamente nadie sabe, digamos, qué importancia tiene sacarse una foto con Macron o con el Papa o con Michelle Bachelet en este minuto. Además, Michelle Bachelet que divide también más a su sector. Entonces yo siento que tiene como perdido el punto de equilibrio, está como pegando palos de ciego, más que lo que tú dijiste, digamos. Tengo esa sensación personal. No sé, ¿tú qué opinas al respecto? No, yo tengo la misma sensación, pero yo estaba haciéndole una crítica al ministro Bergoglio que subestima a la población. O sea, no puede decir a las 10 de la mañana que el viaje es bueno y después decir que él no sabía, el gobierno no sabía lo que a las 11 iba a anunciar el propio ministro de Salud, su propio gabinete. Entonces, mira, si hay algo que no me gustaría hacer a mí, es vocero de Piñera, porque te aseguro que el vocero, o sea, tiene que decir lo que el presidente piensa, y es el presidente el que se da vuelta carnero, no el vocero. El vocero tiene que tratar de salir a justificar lo injustificable. Yo creo que el problema no es el vocero. No, si yo lo entiendo, Chicho, y no me subestime a mí tampoco. Lo que estoy diciendo es que hay un mínimo de decencia en la argumentación, porque como tú y yo sabemos, es hasta las 12 del día nomás. Después ya nos ponemos más estrictos. Entonces, lo que yo digo es que lo mismo pasó con la señora Daza, a la cual yo le tengo mucha estima y mucho respeto y he estado con ella, pero no puede anunciar una cuarentena total a la mitad del país, a la región metropolitana, porque está la cagada con las cifras, y decir, no, pero para votar no hay ningún problema, muy seguro, vayan, pero no se pueden hacer clases, no se puede hacer esto. No, mira, es tan complicada, es como estamos en el imperio de los burócratas, porque hoy día yo escucho las noticias en la mañana temprano, y entonces estaban dando todo lo que son las regulaciones a las cuales estamos sometidos los ciudadanos. Entonces, empieza la cuarentena el sábado a las 5 de la mañana, entonces, pero si tiene el carnet no sé quién, se puede mover por acá, pero puede salir de las 6 a las 10 de la mañana a hacer deporte, pero puede sacar un permiso de 2 horas para ir para acá, puede ir para allá. Además hay restricción vehicular. Explícame tú por qué hay restricción vehicular cuando está la mitad del país parado. Pero además la restricción vehicular es complicada, porque para las patentes que partieron del año no sé cuál, son 3 números de por acá, otros por allá. Es como una orgía de los burócratas poniendo regulaciones sobre la libertad de los seres humanos. ¿Hasta cuándo? Yo hoy día voy a felicitar a Macaya, porque Macaya con la UDI dijeron, ¿saben qué más? Basta. Aquí la única solución es el autocuidado, y no puede ser esta discrecionalidad de que sí podemos ir a votar, pero no podemos ir a ver a la mamá, o no podemos ir a ver al tío, no podemos salir para acá, no podemos ir a comer. La crisis que le genera a las pymes y a varios sectores de la economía, esta locura que acaban de hacer de poner esta cuarentena enorme. Yo conozco gente que después de mucho esfuerzo logró reabrir su local, y ya lo dije al principio, y se lo vuelven a cerrar. Entonces ya no resiste nadie, y todo esto va con un endeudamiento que el país no resiste, porque van a seguir gastando plata. Y a lo que quiero hablar a la vuelta, porque veo que están tocando la música para las noticias. Qué bueno que escucho la música, porque nos tenemos que ir a la pausa, pero absolutamente de acuerdo. A mí me duró muy poco la alegría del carnet, porque el carnet generaba espacios de libertad, y además me pareció una buena medida para incentivar la vacuna, que yo, al final de cuentas, al final de todo lo que he visto en todos los países, la única solución para esta pandemia es que nos vacunemos todos lo más rápido posible. Hay 2.800.000 personas en Chile que, pudiéndose haber vacunado, todavía no se vacunan. ¿Qué están esperando? Si esa es la única solución. Las cuarentenas ya nos dimos cuenta que no sirven para nada, todo lo demás no sirve para nada. Y además, medida que toma el gobierno, pareciera ser que tienen un departamento de complejidad.
esta medida es súper sencilla, pero pasémosla por el departamento de complejidad para hacerla compleja, para que no la entienda nadie. Nadie entiende en este minuto qué puede hacer y qué no puede hacer con el carnet COVID. A mí si me para un carabinero y le digo, oiga, señor, explíqueme, porque a mí tengo tanta información que no tengo idea qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Vamos a la pausa noticiosa y regresamos. Bien, vamos a seguir con Sergio Melnik, pero antes vamos a escuchar lo que está diciendo la gente. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Buenos días, don Sergio Panel. Es trascendental que don Claudio Rego gane la gobernación. Y no solamente es trascendental para Santiago, sino que para Chile. Puesto que en una hipotética victoria de Karina Oliva, ella se va a aliar y va a tener mucho poder junto a Iracy Hasler, que va a ser la alcaldesa, y van a incentivar las marchas. Ya lo dijeron, van a gestar el estallido 2.0. Y además vamos a tener a esas dos personas con tanto poder presionando en un proceso constituyente. O sea, van a dejar la pura embarrada. Son peligrosas. Saludos. Buenos días, Checho y Nane. Yo soy un fiel auditor. Llamo desde San Antonio, Texas, y por intermedio de ustedes quisiera saludar a mi madre, que hoy es su cumpleaños, cumple 108 años. Ella vive en Limache. Yo me supondría estar allá, pero con esto de la pandemia, yo tenía pasaje para el 7 de junio, estoy vacunado, llevaría un certificado del PCR, un certificado humanitario de la salud de mi madre, más el que era el día del cumpleaños de mi madre, igual me mandan a un hotel sanitario. Estimado Sergio, buenos días a tu panelista, a mi panelista favorito, Garfield. Sí, es una pregunta que yo también me he hecho, Sergio, con respecto a la espiritualidad y la falta de religiosidad en Chile. Y me llama mucho la atención el tema. De hecho, estoy estudiando ese tema y creo que es muy acertado lo que dice Sergio con respecto a los 10 mandamientos. Si tan solo se cumplieran los 10 mandamientos, Chile sería un gran país. Eso, un gran saludo y un abrazo a Garfield y eso, saludos, Alejandro Méndez. Oye, Checho, a propósito de este tema interesantísimo que están tratando sobre la divinidad, yo creo que hay un detalle que no han tomado en cuenta, que ahora se ha estado descubriendo que existe el gen de la fe. Hay gente que, no sé, le nace ser piadosa, ser religiosa y tener una noción, ¿cierto?, de un ser superior. Y hay otras personas que simplemente no lo tienen nomás. Y no es que sean malas personas, sino que simplemente por la teoría de las inteligencias múltiples, con lo mismo que una persona que, por ejemplo, tiene un talento musical y nació con eso, y hay otras personas que aunque estudien mucho nunca van a ser concertistas porque no tienen la inteligencia rítmico-musical nomás. Hola Sergio, hola Checho. Mira, creo que en parte de la crisis que estamos hablando, de la parte espiritual que hablaba Sergio Melnik, creo que en parte es parte de la crisis justamente de la iglesia y también en gran parte es por los medios de comunicación. Yo creo que lamentablemente los medios hoy en día alimentan a las masas haciendo burlas de la fe y de la espiritualidad. Sin embargo, sí les gusta fomentar copucha, mentira, populismo barato, y eso sí es lo que se fomenta. Creo que ahí estamos al debe, y lo otro justamente, o sea, si valoráramos lo que hace la iglesia, hoy en día el país está dividido. Yo quiero hacer dos comentarios. Uno, con respecto al amigo de San Antonio, Texas, que su madre cumple 108 años, que cumplió con todos los requisitos, sin embargo, igual dice, me van a tener en un hotel encerrado y no voy a poder celebrar con mi madre.
Yo encuentro que también hay un tema de criterio en toda esta cuestión, que pareciera ser que lo menos que tenemos es criterio. Hay muchos casos como el de él, de que teniendo justificaciones más que lógicas para permitir, yo no sé, no actúan igual para las elecciones, todo el mundo puede ir, pero un caso puntual como este, bueno, un saludo al amigo de Texas y a toda la gente que nos escucha desde afuera. Y también a la persona que habló sobre los medios de comunicación. Siempre hemos dicho que la clase política nos ha dado el ancho y por eso que estamos en la crisis que estamos. Yo creo que los medios de comunicación tienen y van a tener una gran responsabilidad en lo que va a pasar en Chile. Todos estos señores que aparecen en los matinales ganando 20 millones de pesos mensuales, vamos a ver qué va a pasar si Chile se va para donde creemos algunos que se está yendo, a ver qué va a pasar con ellos, a ver si van a cambiar su discurso una vez que el tema sea irreversible. Y por último, yo quiero decir que independientemente de las convicciones políticas que uno tenga, qué sé yo también voy a ir a votar y voy a ir a votar por Claudio Rego, porque me parece que, si bien es cierto, no cumple con todas mis convicciones políticas Claudio Rego, no tiene punto de comparación. La otra candidata está absolutamente al otro lado de mis convicciones políticas, además a un nivel de ignorancia gigantesco. O sea, piensen ustedes, quédense con la frase nomás que dijo que el narcotráfico era un tema de género, que los que ganaban plata eran los hombres y las mujeres eran las que vendían. Entonces había discriminación ahí. Bueno, Sergio, adelante. Sí, bueno, interesante la opinión de nuestros auditores, sobre todo el énfasis en la cosa espiritual, de la cual se habla muy poco, y lo poco que se habla en algunas radios que tienen los evangélicos, que son muy buenas, pero que son muy doctrinarias. El tema es más amplio y debería tener un espacio más grande en la sociedad, creo yo. Ahora, con respecto al nuestro auditor que quería venir a ver a su madre, mira, no hay nada peor que un burócrata con poder. No hay nada más descriteriado que un burócrata en el mundo. Y por eso que es tan importante que haya poca burocracia, que haya poca discrecionalidad, que haya inteligencia, que sean capaces de entender las excepciones. Pero imposible. Mira el despelote que tenemos con el registro civil ahora. Las cosas que se acumulan, las atenciones, llega gente a hacer cola en la mañana, les dan 15 números, no vuelven para acá, unos funcionan, otros no funcionan, que son el registro civil es de los mejores servicios que tenemos, y sin embargo un despelote gigantesco en la masa de una burocracia terrible, que al final depende de la voluntad del que está ahí, y el que está ahí está atorado con millones de personas. En fin, todo funciona mal. Lo que es estatal en general funciona mal, porque tiene que ver con el ser humano. Y con respecto a Rego, yo espero que salga Rego. La verdad es que la otra niñita es una vergüenza, desde el punto de vista político, intelectual. Las cosas que ha dicho son vergonzosas. O sea, si la población es capaz de elegir una niñita así para un cargo como el del gobernador, me parece que hay que cerrar la puerta por fuera. Yo espero que salga Orrego. Ahora, a Orrego le pedimos una sola cosa, que por favor dijera que no estaba con Jadwe. O sea, la democracia cristiana ha cometido el error de aliarse con el Partido Comunista. El Partido Comunista nunca va a aceptar a la democracia cristiana, nunca. Y sin embargo la democracia cristiana le presta ropa, y le presta ropa, y le presta ropa. El Partido Comunista odia a la democracia cristiana y no le va a perdonar nunca que la democracia cristiana haya sido decisiva en el pronunciamiento militar. Y eso es historia, y están los documentos. Y por eso se llama pronunciamiento y no golpe, porque se pronunció una enorme mayoría de gente que estaba hasta más arriba del paracaídas con la Unidad Popular destruyendo Chile. Entonces, cuando se le dice a Orrego, por favor diga que en esa opción usted no va a apoyar a los comunistas, Orrego no lo dice. Como lo que pasó con Sichel, que usted le pegó una cepillada a Sichel más o menos fuerte porque Sichel dijo que el voto era secreto. Y yo creo que es obvio, el voto es secreto para el ciudadano, que no para proteger al ciudadano común. Pero alguien que aspira a ser líder no puede no decir por quién va a votar.
Sobre todo cuando las alternativas son tan drásticas. Sí, no se puede. Pero parece que no escuchó Sichel, porque ya dijo claramente que por qué no iba a votar, y además si él quiere representar a la centro derecha no puede decir que su voto es secreto. O sea, está claro que no puede votar por una persona como la Karina Oliva. Oye, para terminar de escuchar a la gente, voy a leer los Twitter, porque siempre invitamos a la gente que participe y de repente no los leemos. Dice: pienso, luego existe. Buen día. Al escuchar a Melnik Sergio, me hace recordar el libro del hombre light, que desarrolla lo material, el hedonismo y la permisividad, dejando la espiritualidad y el desarrollo intelectual de lado. Gran tema que se están mandando. Después dice: no estoy vacunado, estoy sano, practico el autocuidado. Por lo tanto, ¿por qué tengo que vacunarme? ¿Acaso me obligarán con pistola en la cabeza? ¿Por qué nadie investiga lo grave de retrasar cirugía y tratamientos de miles de enfermos con serias complicaciones hoy día? Bueno, Itajús, Chile, te quiero decir que tu tuit está con una contradicción interna. ¿Por qué nadie investiga lo grave que es retrasar la cirugía? La cirugía, ¿por qué cree que se están retrasando? Porque las camas de recuperación, las camas de urgencia, están ocupadas por enfermos de coronavirus. Entonces, ¿qué te cuesta vacunarte? Sí, es que además, ya supongamos que tú efectivamente tienes autocuidado, pero tú, al no estar vacunado, tienes mayor probabilidad de contagiar al resto. O sea, si todos pensaran como tú, no salimos nunca de esta cuestión. O sea, yo no entiendo cuál es el miedo que tiene la gente de vacunarse. Está comprobado ya que las vacunas no tienen efectos colaterales. Los efectos colaterales que se han notado como porcentaje son 3 casos en millones. O sea, la probabilidad es más fácil que te caiga un rayo encima a que tengas algún problema por la vacuna. Bueno, Ernesto Campos dice: habemos profesionales en otras áreas que perfectamente podría aportar a educación de mejor calidad, pero eso atenta contra la mediocridad del colegio de profesores. Javier Moroni dice: está claro que la autoridad de salud se extravió con la pandemia. No tienen ni idea qué se debe hacer y han puesto todas las fichas en las vacunas, que no están dando resultados aún para reducir los efectos del virus. Bueno, yo creo que eso no es un mal solamente de Chile, Esto ha pasado en todos los países del mundo. Este es un virus nuevo, la gente ha ido en base a error, aprendizaje, tomando medidas. Lo que pasa es que ya hemos aprendido que algunas cosas no sirven, entonces por eso que uno los critica. Gerardo Luxasevich: estimado Checho, los pajaritos que tienes de fondo distraen y no dejan escuchar a Melnik. No, a Melnik le encantan los pajaritos, yo lo conozco. Ya, sigamos, mi querido amigo. Sí, yo tengo una pequeña discrepancia contigo, mi Chechito lindo, con respecto al tema de las vacunas. Yo soy libertario por esencia y creo que hay una cosa de respeto. Primero, si hay miedo por las vacunas, y yo quiero decir que yo estoy vacunado con las 2 vacunas, la Sinovac, por decisiones personales de jugar o no jugar a la civilización. Pero créame que le tengo miedo. Yo creo que estas vacunas en el corto plazo no han generado grandes distorsiones, pero nosotros no sabemos qué pasa en largo plazo. Hay 5 o 6 tipos de vacunas distintas. Nadie sabe cuál es la mejor, cuál es la peor. Yo creo que no hay suficiente información y es legítimo tenerle miedo. Y hay una cosa que es fundamental. Finalmente lo único que puede ayudarnos a salir de este tema es el autocuidado, es el asumir la responsabilidad personal. Lo que pasa es que como existe la cultura de que el papá Estado dice todo, entonces como nosotros somos pillos, usted lo comentó en un programa, no sé si ayer o anteayer, nosotros somos los pillos para saltarnos la cola, para saltarnos las regulaciones. Entonces, si el Estado se está haciendo cargo, yo no tengo por qué hacerme cargo y yo soy el chorro de las playas y me salto la cola y salgo donde no tengo que hacer. La cantidad de fiestas y cosas que han pillado por todos lados es increíble. La cantidad de permisos falsos que andan dando vueltas, lo que da rabia con respecto a este señor que quiere venir a ver a su madre, y por otro lado todos hacen trampa acá. O sea, todas estas cosas que maneja la burocracia estatal, en mi opinión, andan siempre mal. Y yo creo que es legítimo pedir la libertad de no vacunarse. Yo entiendo el tema del bien mayor y el bien menor,
pero no puede ser a costa de la libertad del individuo. El individuo tiene derecho a vacunarse o no vacunarse y no tiene por qué serle restringida su libertad en la medida que haya el autocultivo. Pero en fin, es una discusión larga. Es una discusión larga porque la libertad funciona y uno la defiende con fuerzas, y yo también tengo una contradicción ahí con respecto a la libertad, ¿no es cierto? Pero la libertad también tiene que ver hasta dónde afecta la libertad de las otras personas. Entonces, si supongamos que, como el señor, que tiene todo el derecho a tenerle miedo a la vacuna, lo tuvieran 10 millones de personas y 10 millones de personas no se vacunaran, esa libertad de alguna forma está afectando la libertad del resto, porque hasta el momento yo entiendo que podría en el futuro tener alguna consecuencia la vacuna, pero también todos nuestros niños se vacunan de la viruela, qué sé yo. Las vacunas en el mundo han salvado millones y millones y millones de vidas. Entonces, hay una experiencia con respecto a las vacunas. ¿Ah? Sí, pero no de estas, Checho. Yo no soy antivacuna, que te quede claro. Yo no soy antivacuna. Lo que yo estoy diciendo es que estas vacunas son todas improvisadas y están todos forzados por los políticos que no saben qué hacer y han tomado medidas seguidas por la Organización Mundial de la Salud, que ha sido un fraude. La Organización Mundial de la Salud es una institución politizada, manejada por un operador político de la izquierda, que ha cubierto el tema de la China. No sabemos bien el origen del virus. Tenemos demasiada incertidumbre. Mira, tú y yo hemos sido extraordinariamente críticos a cómo, al menos la televisión, que es la cosa más masiva, ha manejado todos estos temas políticos en Chile, ¿no? Bueno, de la misma manera, la televisión y la radio también y los medios le han dado muy poca salida a estos movimientos de médicos por la verdad y los que son disidentes. Y lo justo sería escucharlos. Pero por algo está la gente asustada, si la gente no se asusta de la nada. Hay cosas que se están contando y que, claro, hay que meterse en los medios alternativos y aquí y por allá, pero sin embargo, esa información ha permeado muy fuerte en la población, porque algo hay que no nos están diciendo y que tú lo ves en el mal manejo de todas las cosas. Así es. Mira, tenemos que hacer la pausa de esta hora, tenemos que hacer la pausa y ya volvemos con los temas más contingentes a la vuelta de la pausa. Muy bien, una pequeña pildorita, porque de repente uno dice qué le pasó a la clase política en Chile, pero también uno tiene que mirar para el lado, ¿eh? Y lo que está pasando en Perú realmente es patético. Yo no sé si has escuchado las entrevistas que ha dado el presidente electo bueno, electo, no sé, todavía hay un par de dudas ahí, pero lo más probable es que Castillo sea el próximo presidente de la República de Perú. Y, o sea, es un Maduro cualquiera en términos de conocimiento, cómo manejar un país, por las declaraciones que le hemos visto, Sergio. Es lamentable. Sergio, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Lo de Perú es realmente lamentable porque, de nuevo, la ignorancia es muy atrevida y gobernar países hoy por hoy sin que te dé el ancho, sin tener un fundamento, sin entender cosas básicas de economía, sin entender cosas de humano básicas, sin entender cosas básicas de psicología, de las ciencias que están pasando, es realmente un salto al vacío. Y a pesar de que hay 500.000 votos imputados, ¿no? Y la diferencia hoy día es de 70.000 votos más o menos, hay 500.000 votos imputados. Yo creo que en definitiva va a ganar Carrillo y va a ser el presidente. Y ya se adelantó. Podríamos, para reírnos de la política, hablar un poco de Fernández, el presidente argentino, que ha hecho el loco
en forma catatónica, y que además se adelantó a saludar al posible presidente peruano antes de que fuera oficialmente designado. Y le ganó quien vive a Piñera, porque yo te aseguro que Piñera va a ser de los primeros en felicitarlo, y a mí no me sorprendería, pero espero que no lo haga, no me sorprendería que Piñera quisiera ir al cambio de mando, como fue a hacerle la guardia a Chávez en el funeral. Y en estas cosas uno marca posiciones ideológicas personales importantes. Es cierto, las relaciones con el pueblo peruano, pero el presidente no tiene por qué ir a festejar a este señor y a ir a este cambio de mando. No estoy de acuerdo yo que vaya, si es que es un presidente de centro derecha. Yo quería hacerte la siguiente pregunta, Checho. Está terminando de pasar, todos los días le agregan números al proyecto de los acuerdos mínimos, que de mínimos no tienen nada, son maximalistas en mi opinión. Ayer le agregaron otra indicación y agregaron 100.000 feriantes a los temas de las pymes, un tema que el gobierno había partido en $1.000 millones y que ahora va probablemente en 3.500 millones de dólares, y que había partido en este ingreso familiar de emergencia, que era de tanta plata, lo subieron 100.000 más, le agregaron medio mes más. Y yo no sé si tú lo has escuchado, yo no he escuchado la cifra en forma oficial, cuánto cuesta este paquete que se está legislando en el Congreso hoy día y que va a pasar probablemente, va a ser ley mañana o pasado. Pero yo estimo que cuesta entre 12.000 y 14.000 millones de dólares. Y yo no he escuchado una sola palabra de cómo se va a financiar esto. Entonces estamos llegando a un nivel de irresponsabilidad donde el presidente Piñera ha caído en la locura de la izquierda, que es como subir a un helicóptero y tirar plata para abajo, al que le caiga, o sea, para todos. Y tú lo has dicho con mucha fortaleza y yo digo lo mismo, las ayudas son solo para la gente que las necesita. El país es más pobre, todos somos más pobres, a todos nos han caído los ingresos. Pretender que eso no ocurrió y tratar de restaurar una situación ficticia es un error de política pública gigantesca. Y por eso que es tan importante focalizar. La izquierda no cree en la focalización. Entonces dice, ingreso familiar igual para todos. Y le van a tirar, mira, yo conozco mucha gente de pymes que no les ha ido mal, que tienen tienditas, cosas, y les van a llegar la plata igual. Les va a llegar la plata exactamente igual. Entonces, el $1.000.000 a una pyme no la va a sacar de su problema. Porque en el fondo, para poder atender a 800.000 pymes, tienes que darle muy poquito a todos, que no sirve para nada al final. Cuando lo que deberías haber hecho es ayudar a aquellas que sí lo necesitan y lo merecen y lo justifican. Es cierto que es más burocrático, es cierto, pero las platas públicas se cuidan. Ese es el espíritu republicano. Uno cuida las cosas públicas, uno no juega con los recursos que son de todos. Entonces aparece Piñera, que a mí me dio una rabia gigantesca cuando dice, hemos hecho un enorme, como enfatiza, un enorme esfuerzo fiscal. ¿Qué esfuerzo fiscal ha hecho Piñera? Si el esfuerzo fiscal lo hacen los contribuyentes. El gobierno no ha bajado un puto gasto en nada, no ha hecho ni un esfuerzo. Y aparecen los políticos diciendo, estamos haciendo un gran esfuerzo, y el esfuerzo lo hace el contribuyente. Entonces, basta de tomarnos el pelo, Checho, es realmente abusivo. Ahora, yo creo que estamos llegando al momento en que la derecha tiene que salir a la calle a manifestarse. Ya se acabó el tiempo de que nos sigan tomando el pelo y nos sigan jugando con nuestros recursos. 12.000, por ponerlo por el rango bajo, 12.000 millones de dólares, es casi el 20% del presupuesto público, es más de lo que se gasta en Chile en educación. Es más que el presupuesto anual de educación se va a gastar ahora en estos 3 meses en el IFE, que es un error, que es deuda. Y como están las finanzas públicas, nosotros nos vamos a tener que endeudar obligadamente, del orden de 12.000 millones de dólares promedio por los próximos 5 o 6 años. O sea, hay que mirar la deuda en valor presente. Chile ya está sobreendeudado, con una tasa de crecimiento del 1% que no alcanza a pagar esa deuda. Y la izquierda sigue diciendo, el país tiene plata, el país tiene plata, el país tiene plata. No hay plata, hay deuda. Y la deuda hay que pagarla. Mire, yo hice un cálculo
Muy simple. Salió publicado en un diario que el próximo gobierno va a tener que pagar al menos 12.000 millones de dólares en intereses por los 4 años de gobierno, sea quien sea el gobierno. Eso significa, Checho, que todos los excedentes de Codelco, los 4 años, solo alcanzan para pagar el interés de la deuda que ya está comprometida. O sea, de la plata de Codelco no le llega un peso a nadie en ayuda social. Codelco hoy día solo sirve para pagar los intereses, pero además la deuda está creciendo, los intereses van a ser más. Entonces, basta. Estoy de acuerdo contigo que esto del esfuerzo fiscal, a mí me parecería lógico el esfuerzo fiscal, que hubieran reducido gastos, que hubieran reducido burocracia. Ese es un esfuerzo fiscal. Pero, claro, ese es un esfuerzo fiscal, pero gastar y endeudarse no es un esfuerzo fiscal. Ahora, no tengo todos los antecedentes para poder decir efectivamente, pero hay algunos antecedentes que sin lugar a duda a uno le llaman la atención. Le llama la atención que el Cyber Day, por ejemplo, se haya vendido 30% más que el año anterior. No vamos a decir que las cosas que se compran en el Cyber Day son de primera necesidad porque la gente se está muriendo de hambre. Ha aumentado 4 veces la venta de autos. No vamos a decir que comprar autos es una necesidad urgente de pandemia. Entonces, por lo menos uno puede concluir, no vamos a decir que la gran retiro de los fondos de pensiones, que más del 50% está depositado en las cuentas de ahorro de la gente, sirvió para comer, que se estaban muriendo de hambre. Por lo menos uno puede decir sin temor a equivocarse, que la ayuda ha estado súper mal focalizada. Ahora, no tengo ninguna duda de que el Estado tiene que ayudar, sin lugar a dudas. Si uno deja trabajar a la gente, tiene que ayudar, pero la crítica que uno hace es que esa ayuda vaya focalizada. Yo he comentado varias veces que a mí me dieron un bono que por equivocación una persona que se metió ahí me lo sacó, le dije yo, devuélvelo al tiro, ¿cómo se te ocurre? Y no se pudo devolver hasta que se abrió la posibilidad de devolverlo. Entonces yo digo, si a mí me dan un bono que no lo necesito, gracias a Dios, ¿a cuántos más le darán bonos que no lo necesitan? Entonces uno dice, se está botando la plata. ¿Y por qué se está botando la plata? Porque está desesperado por subir en la encuesta el gobierno, porque o porque lo pautea el grito sin ningún tipo de evidencia que hace la izquierda. La izquierda, como tú bien dices, sigue diciendo, hay plata. Díganme, ¿dónde está la plata? Si estamos endeudados. O sea, ¿hay plata? Sí, hay plata. ¿Sabe por qué hay plata? Porque Chile hizo bien las cosas durante los últimos 40 años, que había que olvidarlo, que todo se hizo mal, se hizo bien. Entonces todavía tenemos acceso al crédito. Pero el acceso al crédito es como cuando uno le llega un crédito y se pone feliz porque solucionó todos los problemas. No, solucionó los problemas hoy día, pero ¿qué va a pasar mañana cuando tengan que pagar el crédito? De hecho, pero siempre recordemos las cifras. Chile lo hizo bien hasta el gobierno de Lagos. Lagos impuso la regla del superávit fiscal, pero a partir del primer gobierno de Bachelet se disparó el gasto público. La regla de equilibrio fiscal que puso Lagos y Izaguirre, que es muy buena, es técnicamente impecable, Bachelet con Velasco la hicieron pelota, Checho. El primer gobierno de Bachelet creció el producto al 3% y el gasto público en promedio creció al 10% por año. O sea, Bachelet gastó 3 veces más de lo que la economía produjo. Después vino no te preocupes porque ahora que llegue Jadwe eso lo va a arreglar. El primer día va a empezar a buscar equilibrio fiscal. Jadwe en ese sentido lo va a hacer muy bien. Pero ¿sabes lo que me lleva a pensar a mí eso, Checho? Es que la izquierda tiene economistas que entienden. El desastre fiscal con que asume, mira, el próximo gobierno va a asumir con un presupuesto que va a tener al menos un 7-8% de déficit fiscal. Pero además, súmale todos los ofertones de las elecciones que vienen ahora, que son de presidente y de parlamentario, aparte de las gobernadores. O sea, va a venir con una presión del gasto gigantesca. Y eso me hace pensar a mí que la izquierda está pensando seriamente en los 200.000 millones de dólares que llevan los fondos de pensiones. Yo no tengo otra explicación lógica para que sigan impulsando un gasto con deuda que
que al gobierno, que o sea, si ellos esperan hacer gobierno, va a ser imposible gobernar y cumplir sus ofertas si es que no le pegan el manotazo a los fondos de pensiones. Y eso me parece que 2 más 2 es 22. Están claramente pensando en pegarle el manotazo a esos fondos porque es la única fuente de recursos que queda disponible para una farra gigantesca. Y esa farra va a durar 3 o 4 años y el país se va a ir a la remierda, mierda. Y no es campaña del terror, Checho. Son cifras económicas básicas. Si no es campaña del terror, sí, son hechos. Y en esa dirección apunta el proyecto que quería presentar el diputado Alessandri, que dice sacar para dónde va la mano, entonces que la gente pueda sacar y guardarlo en alguna parte mientras esta cosa se tranquiliza un poco. O sea, nosotros yo estoy 100% de acuerdo con... O sea, no podemos... Esto mismo ya... Oye, si el camino que está siguiendo Chile hoy día ya lo han seguido otros países latinoamericanos y sabemos cómo termina. En Argentina le pegaron el manotazo. Expropiación, nacionalización, mentira, robo a mano armada, le roban la plata a la gente. Digamos las cosas por su nombre. Sergio. Sí, yo quisiera tocarle un tema, quiero hacer una... Usted siempre me reta porque yo hago predicciones y a veces me equivoco, a veces le apunto, pero las hago igual porque creo que las personas que son opinólogas como nosotros tienen que jugársela con las cosas que creen y después, bueno, asumir los aciertos y los errores. Yo quiero hablarle un poco de la Asamblea Constituyente y quiero decir que el 22% de la población que lo rechazó fue visionaria y va a ser legendaria en el tiempo y quiero hacerle 3 predicciones con respecto a este tema. Bajo el manto general de que yo creo que va a ser un fracaso total y un desastre. Pero lo primero que le voy a predecir es que va a costar 5 veces al menos lo que dice el presupuesto que está asignado hoy día para el funcionamiento de esta constituyente. Checho, 5 veces, que son varias decenas de miles de millones de pesos. Yo estoy ¿En qué se basa? ¿En qué te basa esa predicción? Me baso en varias cosas. Primero, que ya aparecieron los constituyentes pidiendo más presupuesto, pero mira, ¿cuánta gente crees tú que va a trabajar en la constituyente? Hay 155 constituyentes, no, y más todo el personal administrativo. Hay gente que tiene que limpiar, yo te aseguro que van a haber autos, choferes, secretarias, bibliotecas, comisiones, asesores, gente de computación, van a tener que comprarle computadores a todos, ponerle los escritorios, en fin. Hay que mantener el edificio. Yo creo que van a ser por lo menos 300 personas adicionales. Yo creo que va a ser una entidad de 500 personas por lo menos entre pitos y flautas. Entonces, eso cuesta mucho más de lo que se ha pensado. Además, como vienen de muchas personas de regiones, te apuesto que les van a dar viáticos por venir, porque a pesar de que los que postularon a un trabajo que iba a ser en Santiago, te apuesto doble contra sencillo que les van a pagar viáticos, que se van a mover por el país, que van a hacer cosas, que van a hacer asambleas populares, en fin. Y para darte una muestra, hoy día, no sé si tú te enteraste, los voceros de los pueblos originarios indicaron que ellos van a hacer sus participaciones en la constituyente en el idioma nativo. En el idioma nativo, ¿cuántas son? ¿Como 9 pueblos constituyentes? Vamos a tener que tener traductores. Vamos a tener que tener 9 traductores permanentes. Y así suma y sigue. Estoy pensando como un ejemplo. Además, me parece que hay un punto que a lo mejor un discurso lo pueden hacer en su idioma natal, me parece muy bien, y eso es lo que se va a discutir y por eso están ahí. Pero me imagina cómo hacer el funcionamiento y la lentitud en una cosa que... Bueno, en fin, todo un ejemplo. Entonces mi primera predicción es que va a costar 5 más veces lo que dice el presupuesto y nadie va a decir nada, de la misma manera que nos dijeron que el Congreso actual no costaba nada, de la misma manera que nos dijeron que el Transantiago no costaba nada. Este va a costar 5 veces más y nadie va a decir nada. No va a haber ni una sola autoridad, ni la Contraloría, ni los políticos que se hagan cargo de esta situación. Y por supuesto, eso va a ser contra deuda. Segunda predicción, no van a ser capaces de terminar esto en un año.
Es decir, cualquiera que sea el presupuesto que tienen, hay que extenderlo por lo menos otros 2 años más, creo yo, por lo menos, si es que logran llegar a puerto. O sea, esto no va a estar, y por lo tanto lo que vamos a tener son 2 congresos paralelos en pugna permanente, porque ya están diciendo los constituyentes que ellos son plenipotenciarios del pueblo, que pueden hacer lo que quieran, a las horas que quieran y como quieran. Y eso no es así. Y tercera predicción, van a cambiar las reglas una y otra vez hasta que les convenga la manera que pueden operar esta historia, y yo apuesto dentro del cambio de reglas que no va a haber plebiscito salida. Esas son mis 3 apuestas sobre la Asamblea Constituyente, y reitero, el 22% va a terminar siendo visionario, porque tratamos de explicar esto, pero nadie nos hizo caso. No sé. Yo opino exactamente igual. No creo que no haya plebiscito salida, porque no podría entender yo que se aprobara una constitución sin plebiscitar, sin ser plebiscitada por el pueblo. Fuera de eso, creo que lo que estás diciendo me parece que es lo que va a ocurrir. Yo también, esto lo dije mucho antes, lo comenté muchas veces antes, tampoco con el nivel con contadas excepciones por parte de la izquierda, todo el resto uno ve, lo escucha hablar, escucha lo que opinan. No creo que con esa gente vaya a salir algo mejor de lo que teníamos. Pero bueno, es lo que tenemos en nuestro país, así es, lamentablemente, y ahora hay que esperar milagros nomás. Ahora para redondear el programa, vamos a la espiritualidad y esperemos un milagro, porque yo creo que lo único que puede salvar al país hoy día, como van las cosas, es un milagro. Ahora, la presidencial no creo que esté definida todavía, tampoco pongo muchas fichas en que crea yo que esto va a salir elegido un comunista, no creo todavía, pero de aquí a la elección pueden pasar muchas cosas. Yo creo que todavía Chile no se ha izquierdizado tanto como para aceptar un gobierno comunista, pero el resto está todo muy, muy descompuesto, lamentablemente, mi querido Sergio. Nos vamos, pues. Voy a hacer un último comentario. Yo creo que este domingo, entre todo este pelote que el manejo de las autoridades sobre las pandemias y el desinterés que hay, el poco espíritu que hay sobre esto y los candidatos, yo creo, diciendo que creo que va a ganar Orrego, y espero que gane Orrego. Creo que va a ir muy poca gente a votar, y yo creo que vamos a tener un récord de poca votación en Chile este domingo. No sé qué opinas tú. Te voy a decir una sola frase. Una persona que me preguntó, oye, ¿por qué hay que votar Entonces él dice, ¿tú votas de Santiago? Bueno, vota por Orrego, le dije yo, porque el otro que... Pero esta es una elección a presidente, saca tú tus propias conclusiones. Y yo creo que ese nivel de desconocimiento, por no tratarlo de ignorancia, es bastante más masivo de lo que tú crees. La gente no cacha mucho que lo que está en juego hoy día en nuestro país. Nos vamos, querido amigo. Un abrazo, cuídese. Nos vemos, nos hablamos.